Tras 10 años, mi esposa me votó por SMS, me voy a Madrid con mi novia de 20 minutos. Meses después, la novia me contactó para revelarme el plan secreto de Elena y cómo casi arruina mi vida. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Marcos, tengo 40 años y soy arquitecto. Hasta hace unos meses, pensaba que mi vida era el epítome de la estabilidad, de esas que se construyen ladrillo a ladrillo con esfuerzo y cariño. 10 años de matrimonio con Elena, mi esposa, o bueno, la que yo creía que era mi esposa. Vivíamos en nuestro departamento en la Narvarte, aquí en la Ciudad de México, un lugar que habíamos decorado juntos, lleno de planes y rutinas que, para mí, eran el ancla de mi existencia. Claro, últimamente la chamba me había absorbido más de la cuenta, un proyecto grande en el despacho, de esos que te exigen el alma. Pero siempre llegaba a casa buscando su compañía, su calma. Elena, con sus 38 años y su porte de instructora de yoga, siempre había sido un espíritu libre, pero últimamente esa libertad parecía haberse transformado en una distancia palpable. Andaba cada vez más metida en sus círculos de energías cósmicas, sanación cuántica y despertar de la conciencia. Sus amigas, con las que se iba a retiros espirituales cada 2 por 3, parecían hablar un idioma que yo ya no entendía. Recuerdo que hace como 6 meses intenté planear unas vacaciones, algo para nosotros dos, para reconectar. Ay, Marcos, me dijo con esa sonrisita condescendiente que había empezado a adoptar, justo en esas fechas tengo un taller intensivo de alineación de chakras en Tepoztlán, no puedo faltar, es crucial para mi proceso. Lo achaqué al estrés, a esa búsqueda personal que todos tenemos derecho a emprender, supongo. Quería creer eso. El golpe, el verdadero trueno que partió mi vida en 2, llegó un martes. Un martes cualquiera, de esos grises y ajetreados. Estaba en plena presentación con unos clientes importantes, de esos que pueden definir el futuro de tu carrera. Mi celular vibró sobre la mesa de juntas. Discretamente, lo giré. Un mensaje de Elena. Lo abrí, esperando alguna cosa trivial, una lista del súper, un recordatorio. Pero no. Era corto, brutal, como un balazo a quemarropa en mitad del pecho. Marcos, esto ya no da para más. Necesito encontrarme a mí misma. Me voy a Madrid con Sofía, mi novia. Tiene 20 años y con ella sí me siento viva. Ya empaqué mis cosas esenciales. No me busques. Te dejo. Sentí como la sangre se me helaba. Las palabras de los clientes se convirtieron en un murmullo lejano, las gráficas en la pantalla, en manchas borrosas. ¿Sofía? ¿Novia? ¿Madrid? ¿20 años? No podía ser. Tenía que ser una broma de pésimo gusto. Me disculpé como pude, alegando una emergencia familiar, y salí de la oficina como alma que lleva el diablo. El trayecto a casa fue una tortura. Cada semáforo en rojo, una eternidad. Mi cabeza era un torbellino de negación y pánico. Entré al departamento. Un silencio sepulcral me recibió. Corrí a nuestra habitación. El closet de Elena, entreabierto, mostraba huecos enormes. Su ropa, sus zapatos, gran parte ya no estaba. Su perfume, ese que tanto me gustaba, todavía flotaba ligeramente en el aire, como un fantasma burlón. Pero sus cosas más personales, las joyas que le había regalado, su laptop, algunos documentos importantes, desaparecidos. No era una huida impulsiva. Esto había sido planeado. Lo primero que hice fue marcarle a Mateo. Mi mejor amigo desde la universidad, mi compadre. Apenas podía articular palabra. ¿Qué pasó, güey? ¿Estás bien?, me preguntó, su voz cargada de preocupación. Le leí el mensaje. Hubo un silencio al otro lado de la línea, uno pesado, denso. Luego, su voz, ronca de incredulidad y coraje, esa pinche vieja. Perdón, compadre,
pero, qué poca madre. Curiosamente, su exabrupto, su coraje compartido, fue lo único que me ancló un poco a la realidad en ese momento. Mi ex también empezó con actitudes bien raras antes de que todo tronara, añadió en voz baja, pero esto es otro nivel. Esa primera noche fue un descenso a los infiernos. No pegué ojo. Daba vueltas por el departamento vacío, cada rincón gritándome su ausencia, nuestra historia hecha añicos. ¿En qué había fallado? ¿Me había vuelto aburrido? ¿Acaso el exceso de trabajo me había convertido en un fantasma en mi propia casa? La culpa, como un buitre, comenzaba a rondarme, a picotear mis entrañas. No entendía nada, absolutamente nada. Solo sentía un dolor sordo, profundo, y una soledad que calaba hasta los huesos. Amaneció, o más bien, la oscuridad de la noche se dio paso a una luz grisácea que se colaba tímida por las persianas. Yo seguía en el mismo sillón donde me había derrumbado horas antes, con la misma ropa del día anterior, sintiéndome como un trapo viejo. El dolor seguía ahí, punzante, pero ahora venía acompañado de una extraña lucidez, la que te da el agotamiento extremo y la cruda realidad. Me levanté con el cuerpo entumecido y empecé a recorrer el departamento, esta vez con más detenimiento, como un perito forense en la escena de un crimen. El crimen de mi vida. Ya no solo eran los huecos en el closet de Elena. Faltaban más cosas. Unos dólares que teníamos guardados en un cajón para alguna emergencia o un viaje imprevisto, ya no estaban. La tablet que yo usaba para revisar planos y que a veces le prestaba, también había desaparecido. Recordé que ahí tenía información sensible de algunos proyectos. Pequeños detalles, sí, pero que sumados pintaban un cuadro de premeditación que me revolvía el estómago. No era solo un abandono, se sentía como un saqueo. Mi celular sonó. Era Laura, mi hermana mayor. Seguramente Mateo ya le había contado. Marcos, ¿cómo estás? Voy para tu casa, dijo, sin darme tiempo a responder. Laura siempre había sido mi cable a tierra, aunque a veces pecara de sobreprotectora. Llegó en menos de media hora, con su cara de preocupación y una bolsa de pan de dulce, como si intuyera que no había probado bocado. Ay, hermanito, me dijo abrazándome fuerte. Y entonces, soltó la frase que, aunque me dolió, sabía que tenía algo de razón, siempre te lo dije, Marcos, esa Elena era muy, especialita, muy llevada a sus ideas. Nunca me terminó de convencer con tanto rollo espiritual que no aplicaba en su vida diaria. Mientras me preparaba un café, me recordó un incidente de hacía casi un año. Estábamos en una cena familiar, y Elena había armado un numerito por un comentario trivial de mi tío. Un escándalo desproporcionado. Después, en casa, me había acusado de no defenderla, de no estar de su lado. Laura, en su momento, me lo había advertido, ten cuidado, Marcos, esa mujer te manipula muy fácil. Yo, idiota de mí, lo había minimizado, lo había atribuido a un mal día de Elena. Una bandera roja más, ondeando frente a mis narices y yo, ciego voluntario. Mientras Laura hablaba, un recuerdo aún más doloroso y revelador me golpeó con la fuerza de un tren. Haría unos 8 meses, Elena había llegado muy emocionada hablándome de una oportunidad de inversión increíble. Un proyecto de bienestar integral, una especie de spa holístico que unas amigas europeas muy conectadas iban a montar en la Riviera Maya. Necesitaba una suma considerable, una que representaba una buena parte de nuestros ahorros. Dudé, claro que dudé. Le dije que me parecía arriesgado, que no conocíamos bien a esas personas. Su reacción fue teatral, llanto, acusaciones de que yo nunca la apoyaba en sus sueños, de que era un egoísta insensible. Me sentí tan culpable, tan mal esposo, que terminé cediendo. Le transferí el dinero. Ahora, con la distancia y el dolor, esa inversión me olía a estafa, al inicio del desfalco planificado. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? Intenté llamarla de nuevo. 1, 2, 10 veces. Directo al buzón. Le mandé mensajes por WhatsApp, súplicas, preguntas, reclamos. Veía las 2 palomitas azules. Leía mis mensajes y elegía el silencio.
Un silencio que era una tortura, una forma de violencia pasiva que me hacía sentir insignificante, desechable. Pasaron 2 días así, en un limbo de angustia y mensajes ignorados. Hasta que llegó un correo electrónico. Corto, frío, casi corporativo. Marcos, por favor, entiende que necesito mi espacio y mi tiempo para este proceso. Ya te dije que estoy en Madrid. Cualquier asunto relacionado con nuestra separación, lo veremos por medio de abogados. Te pido que no intentes contactarme directamente, no hagas esto más difícil para ambos. Elena. Ni una disculpa, ni una explicación. Solo la frialdad de una extraña. La mujer con la que había compartido 10 años de mi vida se había esfumado, y en su lugar había una desconocida calculadora y cruel. El golpe fue brutal, pero también fue el inicio de una rabia sorda que empezó a crecer en mi interior. El fin de semana siguiente a la debacle fue una especie de peregrinaje de condolencias y consejos no solicitados. Mi casa, que antes era un refugio, ahora parecía una sala de velorio donde el muerto era mi matrimonio y yo el principal deudo. La primera visita obligada fue a casa de mi padre, don Raúl. 70 años, ingeniero retirado, viudo desde hacía una década, pero con una lucidez y una entereza que siempre me habían inspirado. Vive en una casita en Coyoacán, llena de libros y recuerdos. Le conté todo, sin adornos, con la voz entrecortada por la emoción que todavía me embargaba. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con esa mirada profunda que parecía leerte el alma. Cuando terminé, se levantó, me sirvió un tequila para el susto, hijo, y para el coraje, y luego, mirándome fijamente, me dijo, Marcos, en la vida. A veces la gente te muestra su verdadera cara cuando ya no necesita fingir o cuando cree que ya te sacó todo el jugo. Duele, y duele un chingo, pero es mejor saber a quién tenías al lado, aunque sea tarde. Ahora, concéntrate en lo que sí puedes controlar, tu fortaleza, tu dignidad y tu futuro. Esto también pasará. Luego, me contó una anécdota de su juventud, de cómo un socio en el que confiaba ciegamente lo había estafado, y cómo, a pesar del golpe, había logrado salir adelante. Sus palabras, aunque duras, fueron un bálsamo. Mateo, mi compadre, se convirtió en mi sombra esos días. Iba y venía de mi departamento, a veces solo para sentarse a ver el fútbol conmigo en silencio, otras para arrastrarme a caminar o para asegurarse de que comiera algo. Fue él quien me insistió, casi a gritos, Marcos, necesitas un abogado, pero ya, esa vieja no se va a tentar el corazón si puede dejarte en la calle, créeme. Y tenía razón. Por muy doloroso que fuera admitirlo, Elena había demostrado ser capaz de cualquier cosa. Mateo me recomendó a la licenciada Valdés, una abogada que había llevado el divorcio de un conocido suyo y que tenía fama de ser una verdadera tiburona, pero muy eficiente. La cita con la licenciada Valdés fue en su despacho en Polanco. Una mujer de unos 45 años, impecablemente vestida, con una mirada analítica y una voz firme que no admitía rodeos. Le expuse mi caso, desde el mensaje de texto hasta mis sospechas sobre la inversión en la Riviera Maya. Ella escuchaba, tomando notas, sin interrumpir. Cuando terminé, su primera pregunta fue directa, ¿estaban casados por bienes mancomunados o separados? Arquitecto, ¿ha notado movimientos extraños en sus cuentas bancarias conjuntas o personales en los últimos meses? Antes de que ella se fuera, le dije que sí, bienes mancomunados, y le conté lo de la fuerte suma para el supuesto spa. Su rostro no cambió, pero vi un brillo de interés en sus ojos. Necesito que recopile todos los estados de cuenta de los últimos 2 años, escrituras, cualquier documento financiero que tengamos. Vamos a rastrear cada peso, arquitecto. Esto podría ser más complicado que un simple abandono de hogar. Salí de ahí con una lista de tareas y una extraña mezcla de angustia y alivio. Al menos, ya no estaba solo en esto desde el punto de vista legal. Quien no tardó en aparecerse por mi casa, segaramente enterado por algún chismoso, fue Carlos, el hermano de Elena. 35 años, eterno emprendedor de negocios que nunca cuajaban y con una habilidad especial para pedir préstamos que jamás devolvía. Llegó con cara de circunstancia, fingiendo preocupación. ¿Qué onda, Marcos? Qué mala pata lo de mi hermana,
Ni me la esperaba. Oye, ¿y cómo van a quedar las cosas? Digo, porque Elena me había comentado de un negocito que íbamos a empezar juntos, y pues, ya sabes, el cinismo del tipo era increíble. Intentaba ver qué tajada podía sacar del naufragio. Recordé el consejo de Mateo de no hablar con la familia de Elena, y con la poca paciencia que me quedaba, lo corté en seco. Carlos, no estoy de humor. Si tienes algo que hablar sobre bienes o dinero, que sea a través de los abogados de tu hermana. Ahora, si me permites, tengo cosas que hacer. Se fue echando pestes, murmurando que Elena siempre tuvo razón, eres un pinche arrogante. Mejor así. El impacto social también empezó a sentirse. Algunos amigos en común, los de verdad, me llamaron para ofrecer su apoyo incondicional. Otros, especialmente del círculo iluminado de Elena, o desaparecieron del mapa o, peor aún, me mandaron mensajes pasivo-agresivos defendiéndola, diciendo que yo no entendía su proceso de liberación. Cada mensaje de esos era una pequeña puñalada, pero también servía para limpiar la agenda de amistades falsas. En medio del caos, empezaba a ver con más claridad quiénes eran realmente importantes en mi vida. Las siguientes semanas se convirtieron en una dolorosa auditoría de mi propia vida financiera. Siguiendo las instrucciones de la licenciada Valdés, me zambullí en un mar de papeles, estados de cuenta bancarios, contratos, correos electrónicos antiguos, buscando cualquier pista, cualquier anomalía. Era como armar un rompecabezas macabro donde cada pieza revelaba un nuevo nivel de la traición de Elena. El primer gran hallazgo fue la confirmación de mis sospechas sobre la famosa inversión en el spa holístico. Rastreando la transferencia, descubrimos que el dinero no había ido a ninguna empresa constituida, sino a una cuenta personal a nombre de una de las amigas europeas de Elena. Una mujer con un historial crediticio bastante dudoso en su país, según una investigación preliminar que hizo el despacho de la abogada. De ahí, el rastro se perdía en una nebulosa de transacciones internacionales. Era evidente que ese dinero jamás se había invertido en nada tangible. Pero eso era solo la punta del iceberg. Conforme revisábamos mes a mes los movimientos de nuestras cuentas conjuntas y también de una cuenta de inversión que yo tenía y a la que Elena tenía acceso como beneficiaria, empezamos a notar un patrón. Pequeños retiros hormiga al principio, cantidades que podían pasar desapercibidas en el día a día, 500 pesos por aquí, 1000 por allá, justificados mentalmente por mí como gastos suyos en sus clases, sus productos orgánicos, sus múltiples cursos de crecimiento personal. Pero en los últimos 6 meses, esos retiros se habían vuelto más frecuentes y de montos mayores. Y no solo de la cuenta conjunta. Había dispuesto de una parte considerable de mis bonos del trabajo, esos que yo guardaba con recelo pensando en nuestro futuro, en el enganche para un terreno en Valle de Bravo donde soñábamos construir una casa de descanso. Todo se había esfumado. La licenciada Valdés, con su habitual calma profesional, iba sumando las cifras en una hoja de cálculo. Cuando me mostró el total, sentí un vacío helado en el estómago. Era una cantidad insultante, una fortuna que Elena había estado extrayendo sistemáticamente, con una frialdad y una planificación que me dejaban sin aliento. Se había llevado casi todos nuestros ahorros líquidos, todo lo que no estuviera invertido en bienes raíces a mi nombre o en fondos de difícil acceso. Me sentí como el último de los imbéciles. No solo me había visto la cara de idiota emocionalmente, sino que me había despojado financieramente con la precisión de un cirujano. La tristeza profunda que me había acompañado desde aquel fatídico martes comenzó a ceder terreno a una emoción nueva, más potente, más oscura, una ira fría, calculadora, estratégica. La imagen de Elena como una mujer confundida en una crisis existencial se hizo añicos, reemplazada por la de una depredadora astuta y sin escrúpulos. Ya no había espacio para la compasión, solo para la justicia. Y mi inteligencia, esa que uso todos los días para diseñar edificios y resolver problemas complejos, finalmente despertó de su letargo emocional. Arquitecto, me dijo la licenciada Valdés, mirándome por encima de sus gafas, esto es grave. Ya no estamos hablando solo de un divorcio complicado, esto tiene tintes de fraude. Tenemos que actuar con contundencia. Colaboré activamente con ella, recordando conversaciones,
buscando correos antiguos donde Elena mencionara sus proyectos o sus necesidades económicas. Cada pequeño detalle, cada mensaje aparentemente inocente, ahora cobraba un nuevo significado a la luz de la traición. Estaba construyendo un caso, no con ladrillos y cemento, sino con pruebas y hechos. El primer movimiento legal fue enviar una notificación formal y muy detallada al abogado de Elena en España, cuya información habíamos logrado obtener a través de algunos contactos. En el documento, exponíamos con claridad el descubrimiento del desfalco, adjuntando copias de los movimientos bancarios sospechosos y manifestando nuestra intención de iniciar acciones legales por la vía penal tanto en México como en España si no había una propuesta seria y rápida para la reparación del daño patrimonial. Ya no era una súplica, era una advertencia. La respuesta del abogado español de Elena no tardó en llegar. Fue arrogante, despectiva. Alegaban que Elena simplemente había hecho uso de los bienes que le correspondían dentro de la sociedad conyugal, que mis acusaciones eran infundadas y que solo buscaban desprestigiarla. Incluso se atrevieron a amenazar con una contrademanda por daño moral y acoso. La tensión subió al máximo. Elena no iba a ceder fácilmente. Pero yo tampoco. La furia se había convertido en mi motor y la licenciada Valdés en mi mejor aliada estratégica. La guerra, lamentablemente, apenas comenzaba. Pasaron 3, quizás 4 meses, sumido en una especie de guerra fría legal. Los días se volvieron una rutina monótona y amarga, del trabajo al despacho de la abogada, del despacho a mi casa vacía. El proceso de divorcio contencioso avanzaba con la lentitud exasperante de la burocracia, un intercambio constante de escritos y requerimientos entre México y España que parecían no llevar a ninguna parte. Elena, atrincherada en Madrid, seguía publicando esporádicamente en sus redes sociales información que me llegaba a cuentagotas a través de Mateo, quien tenía un perfil falso para monitorear al enemigo. Según sus propias palabras, fotos de una supuesta vida idílica, brindis en terrazas con vistas espectaculares, paseos por parques soleados, siempre acompañada de la sonriente Sofía. Cada imagen era una bofetada, una reafirmación de su crueldad y su descaro. Por mi parte, intentaba reconstruir los pedazos de mi existencia. Siguiendo el consejo de Laura y la insistencia de Mateo, había comenzado a ir a terapia. Al principio me resistí, yo, ¿en terapia? Pero tengo que admitir que hablar con una profesional, alguien neutral que no me juzgaba, me ayudó a procesar el torbellino de emociones, el dolor, la rabia, la sensación de fracaso. Volví al gimnasio, tratando de canalizar la frustración en algo físico. Y, curiosamente, el proyecto arquitectónico que me tenía tan absorbido antes de la debacle, comenzó a recibir elogios e incluso un par de ofertas interesantes. Parecía que, al quitarme el lastre de una relación tóxica, mi creatividad y mi enfoque habían encontrado un nuevo impulso. Había días buenos, donde sentía que podía comerme el mundo, y días terribles, donde la sombra de la traición volvía a cernirse sobre mí, pesada y asfixiante. Una noche de jueves, mientras revisaba correos del trabajo antes de dormir, mi celular vibró con una notificación de Instagram. Una red social que apenas usaba, salvo para seguir a colegas arquitectos y algunas revistas de diseño. Era una solicitud de mensaje de un perfil desconocido, Sofía-Alba 20. El corazón me dio un vuelco. Sofía. La novia de 20 años. La causa, o al menos el instrumento, de mi desgracia. ¿Qué demonios quería? Mi primer impulso fue ignorarlo, bloquearla. Seguramente era una nueva jugada de Elena, una trampa para sacarme más información, para provocarme, para desestabilizarme aún más. Le escribí a Mateo de inmediato, adjuntando una captura de pantalla. Su respuesta fue instantánea, ni se te ocurra contestarle, güey. Es una trampa cantada. Esa pinche Elena está detrás de esto, seguro. Quieren ver si pisas el palito. Laura, a quien también consulté, fue un poco más cautelosa. No sé, Marcos. Podría ser una trampa, sí. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si esa chica quiere decirte algo? Si decides hablar, hazlo con muchísimo cuidado, que no te agarren desprevenido.
Pasé la noche en vela, debatiéndome entre la prudencia y una morbosa curiosidad. ¿Qué podía querer decirme la amante de mi exesposa? ¿Era arrepentimiento? ¿Una burla más sofisticada? Al día siguiente, con la cabeza más fría, tomé una decisión. Hablaría con ella, pero bajo mis propios términos. Recordé las palabras de la licenciada Valdés, en una negociación: arquitecto, la información es poder. Quizás esta chica, intencionadamente o no, podía darme alguna información valiosa. Le respondí el mensaje, escueto y directo: dime qué quieres, Sofía. Su respuesta fue casi inmediata: hola Marcos. Gracias por contestar. Sé que esto es muy raro. Necesito hablar contigo urgentemente sobre Elena. Creo que estás en peligro, o al menos tu patrimonio lo está más de lo que imaginas. Ella no es quien parece y yo fui una completa idiota. ¿Podríamos hacer una videollamada? Hay cosas que necesitas saber y que no puedo escribir por aquí. Peligro. Esa palabra resonó en mi cabeza. ¿Más peligro del que ya estaba viviendo? Consulté de nuevo con la licenciada Valdés. Su consejo fue claro: acepta la videollamada, arquitecto. Pero graba absolutamente todo. Y avísale que lo harás, por seguridad de ambos. Observa, escucha, no te comprometas a nada. Podría ser la pieza que nos falta. Así lo hice. Le propuse la videollamada para el día siguiente, argumentando que quería que la conversación fuera transparente y que, por lo tanto, la grabaría. Ella aceptó sin dudar, lo cual me sorprendió un poco. Preparé una lista de preguntas con mi abogada, preguntas diseñadas para obtener información sin revelar mi estrategia legal. Estaba nervioso, sí, pero también sentía una extraña determinación. Iba a enfrentar a una de las fantasmas de mi pesadilla. Cuando la pantalla se encendió y vi el rostro de Sofía, me impactó. No era la joven radiante y despreocupada de las fotos de Instagram. Se veía demacrada, ojerosa, con una tristeza en la mirada que no encajaba con la supuesta vida de ensueño en Madrid. Estaba en una habitación pequeña, austera, muy lejos del glamour que Elena proyectaba. Esto, definitivamente, no era lo que esperaba. Gracias por aceptar hablar conmigo, Marcos, comenzó Sofía, con una voz apenas audible, casi un susurro. Se notaba que estaba nerviosa, sus manos no dejaban de juguetear con un mechón de cabello. El fondo de su videollamada era, como había percibido, una habitación sencilla, con una cama individual y paredes desnudas. Nada que ver con los lujosos apartamentos o los paisajes idílicos que Elena solía presumir en sus escasas pero muy calculadas publicaciones. Entiendo que tengas muchas preguntas y probablemente no confíes en mí, y tienes toda la razón, continuó, mirando directamente a la cámara, aunque sus ojos parecían a punto de desbordarse en lágrimas. Pero necesito que sepas la verdad, o al menos mi verdad, sobre Elena. Porque yo fui una estúpida, una completa ingenua, y ella es mucho más peligrosa y manipuladora de lo que nadie imagina. Respiró hondo y comenzó su relato. Me contó cómo conoció a Elena en uno de sus talleres de yoga en la Ciudad de México, a donde Sofía había ido de intercambio estudiantil. Elena la había deslumbrado con su labia, su aparente seguridad en sí misma, su discurso sobre vivir la vida al máximo y romper con las ataduras convencionales. Le pintó un cuadro de Marcos como un hombre aburrido, controlador, un viejo que la tenía prisionera en una vida monótona y sin pasión. Me dijo que eras un obstáculo para su crecimiento espiritual y personal, que la estabas ahogando, confesó Sofía, con una mueca de amargura. Elena le había prometido el oro y el moro en Madrid, una vida de artista, contactos en el mundo de la moda y el arte, libertad para explorar su verdadero yo. Sofía, que venía de una familia conservadora en un pequeño pueblo de España y soñaba con escapar, cayó redondita en la trampa. Yo creí que era mi alma gemela, ¿sabes? Alguien que por fin me entendía, dijo, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Pero el sueño madrileño se convirtió rápidamente en una pesadilla. Una vez que Elena tuvo a Sofía bajo su control en España, y sobre todo, una vez que sintió que había asegurado una buena parte del dinero que me había sacado, su verdadera personalidad comenzó a emerger.
Al principio todo era maravilloso, viajes cortos, cenas, regalos, pero cuando el dinero que ella esperaba obtener de ti a través del divorcio empezó a tardar o a bloquearse por tus abogados, se transformó, relató Sofía, con la voz temblorosa. Se volvió controladora, celosa hasta el extremo. Me aisló de las pocas amigas que tenía aquí. Criticaba todo de mí, mi forma de vestir, mis aspiraciones, incluso mi acento. Me tenía como su trofeo, su objeto personal, y cuando se aburría o se frustraba, la pagaba conmigo. El punto de quiebre para Sofía llegó cuando descubrió los verdaderos planes de Elena. Hace unas semanas, continuó, bajando aún más la voz, como si temiera que alguien la escuchara, escuché una conversación telefónica de Elena con su abogado de aquí, de Madrid. Estaban planeando cómo presionarte más en el divorcio. ¿Y Elena? Elena sugirió que, si tú no cedías a sus demandas económicas, iban a acusarte de cosas horribles, de violencia doméstica psicológica, de maltrato, cosas completamente falsas, Marcos, te lo juro. Dijo que te iba a destruir la reputación para que nadie más te quisiera, para que te quedaras solo y humillado. Quería que le tuvieras miedo. Mientras Sofía hablaba, yo sentía como una mezcla de incredulidad y una furia aún más profunda crecía en mi interior. La licenciada Valdés, a quien había puesto en altavoz en mi teléfono, escuchaba en silencio, pero pude imaginar su rostro profesional, analizando cada palabra. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora, Sofía?, le pregunté, intentando mantener la calma. Porque ya no puedo más, respondió, rompiendo en llanto. Me usó, Marcos. Me usó para dejarte, me usó para intentar sacarte más dinero, y ahora que ya no le sirvo como antes, me trata como basura. Ayer me corrió del departamento que compartíamos porque necesita su espacio para sus nuevas conquistas. Estoy en un hostal, sin un quinto, porque todo el dinero lo controlaba ella. Y tengo miedo, Marcos, tengo miedo de lo que es capaz de hacer. No solo a ti, a cualquiera. Para corroborar su historia, Sofía me mostró, compartiendo su pantalla, algunas capturas de mensajes de voz de Elena donde la insultaba y la amenazaba. Y fragmentos de correos donde discutía con su abogado español estrategias para ablandarme. Eran pruebas contundentes, la caja de Pandora de la maldad de Elena abierta de par en par. La licenciada Valdés, rompiendo su silencio, solo dijo una frase: arquitecto, esto es exactamente lo que necesitábamos. Con las pruebas que Sofía nos proporcionó, las grabaciones, las capturas de pantalla, su testimonio detallado que accedió a formalizar ante notario en el consulado mexicano en Madrid. El panorama legal dio un giro de 180 grados. La licenciada Valdés, con una sonrisa que rara vez mostraba pero que en ese momento me supo a gloria, preparó un escrito que era una obra maestra de la estrategia legal. Ya no estábamos a la defensiva, ahora teníamos el sartén por el mango. Enviamos un nuevo comunicado al abogado de Elena en España. Esta vez, no había peticiones, sino un ultimátum claro y conciso. Presentábamos un resumen de las pruebas que obraban en nuestro poder, incluyendo el intento de fabricar acusaciones falsas y la conspiración para cometer fraude procesal. Exigíamos la aceptación inmediata de un acuerdo de divorcio en los términos que nosotros establecíamos, básicamente, que Elena renunciara a cualquier pretensión sobre mis bienes presentes y futuros. Más allá de lo que ya se había llevado y que dábamos por perdido para evitar un litigio aún más largo, o, de lo contrario, procederíamos no solo a hacer públicas dichas pruebas, sino a iniciar acciones penales por difamación, fraude e intento de extorsión tanto en México como en España. Era un jaque mate. La respuesta tardó casi una semana. Una semana en la que apenas dormí, imaginando todos los escenarios posibles. Finalmente, el abogado de Elena contactó a la licenciada Valdés. Visiblemente nervioso, según me contó ella después, aceptó negociar los términos de nuestra propuesta. Estaba claro que Elena, al verse expuesta y sin margen de maniobra, había sido aconsejada por su propio defensor para cortar por lo sano y evitar un escándalo mayúsculo y consecuencias legales mucho peores. Firmamos el divorcio unas semanas después. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado una losa de concreto de encima. No recuperé todo el dinero que Elena me había birlado, pero salvé la mayor parte de mi patrimonio, mi reputación y,
lo más importante, mi paz mental. Poco tiempo después, me llegaron noticias de Elena. Irónicamente, fue a través de Carlos, su hermano, quien en un encuentro casual con Mateo, y después de unas cuantas cervezas, según supe, despotricó contra su propia hermana. Resulta que Sofía, tal como lo había advertido, abandonó a Elena en cuanto pudo. Las nuevas amistades influyentes de Elena en Madrid se esfumaron en cuanto se dieron cuenta de que su fuente de ingresos se había secado. Sin dinero y sin su joven trofeo, Elena tuvo que regresar a México con la cola entre las patas, directamente a casa de sus padres, derrotada y despojada de todo el glamour que tanto había presumido. Una especie de justicia poética, supongo, aunque para ser honesto, en ese punto ya solo sentía una fría indiferencia hacia ella. El proceso de sanación fue largo, no voy a mentir. Hubo días oscuros, de mucha introspección y de confrontar mis propios errores, mi ceguera voluntaria. Pero también hubo luz. Vendí el departamento de la Narvarte, necesitaba borrar cualquier rastro físico de esa etapa de mi vida. Mi proyecto arquitectónico ganó un premio importante, lo que me abrió nuevas puertas profesionales. Retomé viejas amistades, esas que el torbellino de Elena había relegado. Viajé con Mateo a Oaxaca, un viaje que teníamos pendiente desde hacía años. Pasé más tiempo con mi padre, nuestras charlas se volvieron más profundas. Laura y su familia fueron mi refugio constante. Hoy, casi 2 años después de aquel mensaje que me partió la vida, puedo decir que estoy de pie, más fuerte, más sabio. Estoy en mi nuevo apartamento, uno más pequeño, pero con una vista increíble de esta caótica pero maravillosa Ciudad de México. A veces, mientras tomo una copa de vino y veo el atardecer, pienso en todo lo ocurrido. No hay rencor, solo lecciones aprendidas. Aprendí que la confianza es un cristal muy frágil y que, una vez roto, es casi imposible de reparar. Aprendí a escuchar mi instinto y a valorar a quienes realmente me quieren. No sé qué me depare el futuro en el amor. No lo busco con desesperación, pero tampoco le cierro las puertas. Por ahora, estoy disfrutando de mi propia compañía, de mi trabajo, de mis amigos, de mi familia. He aprendido que la relación más importante que debo cultivar es conmigo mismo. Y esa, después de todo, es la mayor de las victorias. La vida sigue, y yo estoy listo para vivirla, con todas sus imperfecciones y sus sorpresas.